Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque podemos congregarnos todavía, podemos reunirnos y podemos adorarlo. Padre, aquí estamos en esta tarde. Muchas gracias, Señor, por tu grande amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque nos concedes el poder venir y el poder congregarnos, el poder cantarte, Señor, el poder adorarte, el poder, Señor, en medio de nuestras circunstancias, poder, Señor, reconocer que tú estás en control de todas las cosas. Señor, toma este tiempo. Sabemos que si lo tenemos es gracias a ti, es porque tú nos los das. Señor, ayúdanos a que podamos, Señor, presentar una ofrenda agradable delante de ti. Una ofrenda, Señor, que pueda evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Que tu nombre, Señor, sea en este lugar exaltado y en este lugar reconocido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. No he venido a pedirte. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes que yo clamase, conoces mi petición. Solo quiero adorarte, bendecir
damos gracias por lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Por esa obra redentora en la cruz, con la cual nos salvaste, nos rescataste, nos amaste. Anhelamos estar contigo, Señor. Anhelamos estar contigo. Anhelamos estar contigo. Anhelamos estar contigo, Señor. Presencia, contemplar
aquellos que saben aclamarte, Señor, los cuales andarán a la luz de tu presencia, a la luz de tu verdad. Dichoso el pueblo que sabe conocerte, dichoso el pueblo, Señor, que sabe aclamarte, que sabe adorarte. Bienaventurado todo aquel que se acerca a ti, bienaventurado todo aquel en el cual tú has puesto tus ojos, Señor, tu mirada, Señor. Dichoso todo aquel al que tú miras, porque tus ojos están, Señor, en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, pero solo sobre aquellos, Señor, en donde haces resplandecer tu rostro. Bienaventurado aquel hombre y mujer cuyo corazón está confiado en el Señor. Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu mirada en nosotros, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que su mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
eres santo, Señor. Y en todo tiempo te hemos de adorar, te hemos de exaltar. En todo tiempo te hemos de reconocer y de bendecir, porque tú eres santo, santo, santo. Bendecimos tu nombre en todo tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre en todo tiempo. Tú eres santo. Solo tú eres santo, Dios. En todo tiempo te hemos de exaltar. En todo tiempo, Señor, levantaremos nuestra voz en agradecimiento, porque tú eres, Señor, quien nos da todo, porque tú eres el que hace salir tu sol, porque tú eres, Señor, nadie más. Tú eres quien lo hace, Señor. Y nosotros te bendecimos el día de hoy. Nosotros te cantamos solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Muchas gracias. Hermoso es cuando podemos cantarle a Dios. Hermoso es cuando podemos adorarle. Hermoso es cuando podemos glorificarle. Hermoso es. Cuando podemos hacerlo. Bueno es que Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, muy bueno. Abre tu Biblia en el libro de Proverbios. El hecho de que podamos nosotros adorar a Dios, que podamos cantar a Dios, pues es algo que siempre lo hemos dicho. Quizás haya quien no lo pueda entender, ¿no? Quizás haya quien no lo pueda comprender, ¿verdad? En este lugar o en otro lugar, ¿verdad? Quizás hay quien no lo pueda entender. Pero el hecho de que podamos hacerlo no es algo que merezcamos, no es algo que nosotros merezcamos hacerlo, ¿no? Tampoco es algo que Dios necesite que nosotros hagamos, ¿ah? Dios no necesita que nosotros le adoremos. Los que necesitamos adorarle somos nosotros. Nosotros somos los que, es para nosotros un privilegio y una bendición el que podamos adorar a Dios. Dios puede terminar con toda la humanidad en un instante y hacer otra, ¿no? No pasaría nada. No, nosotros Él es completo en Él. Él es completo en Él. Sin embargo, en su amor, en su paciencia, en su benevolencia, en su misericordia, nos permite a nosotros adorar. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? La bendición es nuestra,
quien se ve beneficiado, por decirlo de alguna manera, a la hora que adoramos a Dios, somos nosotros. Nosotros somos los que somos bendecidos, beneficiados. Debemos entender esto. Es un privilegio, es una bendición, es un gozo el que nosotros podamos congregarnos y que podamos adorar a Dios. Amén. Proverbios capítulo 28. El día martes comenzamos un tema, una serie a la que le denominamos prosperidad o la prosperidad. La Biblia habla sobre que nosotros queremos ser, que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Sí, la Biblia enseña sobre la prosperidad. Lamentablemente, a lo largo de la historia y en muchos lugares, se le ha dado un enfoque muy tremendo a esto, en donde todo radica en eso, en el dinero, porque la gente oye la palabra prosperidad e inmediatamente lo relaciona con dinero, ¿no? Prosperidad nos viene a la mente dinero, y lamentablemente, ¿no? Tenemos que decirlo también en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares se enseña sobre la prosperidad, pero no se enseña sobre lo que la Biblia dice sobre la prosperidad, sino de una manera muy lamentable se ha metido encubiertamente a las iglesias este tema, pero que viene de la psicología, que viene de todo menos de la palabra de Dios, y ocupan 1 o 2 versos para decirte y enseñarte que Dios te quiere prosperar, y que si en algún momento tú estás en escasez, entonces estás bajo una maldición, o que estás mal delante de Dios, y sabes que eso no es así. Recuerda que el maestro dijo que en el mundo tendríamos aflicción, ¿ah? Entonces, si Jesús lo dijo, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, entonces tenemos que entender que la prosperidad no tan solo es cuestión de dinero, no tan solo es cuestión de bienes materiales, sino la Biblia habla sobre la prosperidad que tenemos que tener, que hay esos temas también, o que el tema encierra la cuestión del dinero, de lo material, claro, también lo enseña, pero tenemos que aprender qué es lo que dice la Biblia referente a eso. ¿Para qué? Para no caer en pecado, ¿eh? Para no caer en error, para no caer en el hecho de que todo es material, de que todo es económico, y nos olvidemos de lo principal, que es nuestra relación con Dios, ¿va? Nuestra relación con el Espíritu Santo. En el libro de Proverbios, capítulo 28, en el verso 25, dice algo muy interesante. Mira cómo dice. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. O sea, aquel que es vanaglorioso, orgulloso, que todo el tiempo su ánimo depende de su orgullo, de su ego, o de lo que pueda jactarse. Esa persona que tenga algo que jactarse, o que siempre está viviendo en una cuestión de vanagloria, de soberbia, de orgullo, esa persona, dice el verso 25, suscita contiendas. O sea, se le facilita el poder elaborar contiendas. Provoca, es el sinónimo, ¿no? Y siempre está en esa tendencia, motivado por el orgullo, motivado por el deseo de, 1, tener; 2, ser visto; 3, ser reconocido; 4, almacenar. Entonces, de repente en la naturaleza de nosotros los seres humanos se nos da esto, en nuestra naturaleza carnal, y la Biblia es clara al respecto. El altivo de ánimo suscita contiendas, pero mira lo que dice: mas el que confía en Jehová prosperará. Mas el que confía en Jehová, ¿qué le va a pasar? Prosperará.
El que confía en Dios prospera. El que confía en Jehová prospera. Entonces, vamos a estar viendo ese tema, vamos a estar hablando al respecto de ese tema. Empezamos el día martes y hoy vamos a continuar. ¿Cuál es el tema? La prosperidad. La prosperidad según la palabra de Dios. Si quieres apuntar, la palabra prosperidad significa éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Otra definición que podemos encontrar sobre la palabra prosperidad es cobrar fuerza, imponerse, triunfar. Eso significa prosperidad. Repito, prosperidad significa éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Prosperar significa también cobrar fuerza. O sea, cuando alguien está débil, ¿va? Y se recupera, es fortalecido, ese es un sinónimo de prosperar. Imponerse, triunfar, eso es prosperidad. Entonces, no necesariamente la prosperidad siempre tendrá que ver con algún aspecto material. Te voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente en la televisión, ¿no? Artistas, grandes empresarios, ¿verdad? Que tienen muchísimo dinero, ¿no? Que algunos ni saben cuánto tienen, pero llevan como 20 divorcios, ¿no? O sea, no pueden prosperar. ¿Qué significa? Que algo que se inicia, que se emprenda, tenga éxito. Entonces de repente empiezan con un matrimonio y les dura 2 meses. Tienen muchísimo dinero, ¿ah? Tienen muchísimas casas, tienen muchísimos automóviles, tienen bienes materiales, pero lo que emprenden, por ejemplo, al poner el ejemplo de un matrimonio, ¿qué pasa? Les dura 1 mes, 2 meses, 6 meses y se termina. La pregunta es, ¿serán gentes prósperas? No hay una estabilidad, no hay una prosperidad, no hay una prosperidad. Pero de repente, como seres humanos y aún dentro de la iglesia, se entiende que alguien próspero es alguien que tiene mucho dinero o que tiene muchos bienes materiales. Pero la palabra prosperidad significa éxito en lo que se emprende. Éxito en lo que se... Ahora, si nos enfocamos hacia nosotros como hijos de Dios o hacia la iglesia en lo general, en el tema y en la aplicación, hay también hombres o mujeres que de repente comenzamos nuestra vida cristiana, pero después de un tiempo menguamos, ¿no? Después de un tiempo no prosperamos, ¿no? O sea, no tiene éxito lo que emprendemos. ¿Ah? Quizás digas, ¿sabes qué? Voy a empezar a estudiar la Biblia y voy a empezar a estudiarla por el libro de Génesis, no voy a empezar desde el principio, y comienzas a leerla y comienzas a estudiarla y llevas como 2 o 3 meses y ya después dejas de hacerlo. Eres alguien próspero. ¿Qué significa prosperar? Tener éxito en lo que se emprende. Yo no sé si tú has leído tu Biblia por completo o cuántas veces lleves leída la Biblia en este año. Ya estamos mañana comenzamos septiembre, ¿no? Vamos a 4 meses y se termina el año, ¿no? Y el cristiano tiene que leer su Biblia y tiene que leerla por lo menos una vez en el año, ¿no? En el año. Pero de repente hay cristianos que tienen 20 años en Cristo o en un lugar congregándose y no han podido acabar de leer una vez la Biblia, ¿no? Hay prosperidad. Entonces tenemos que entender la definición que la palabra de Dios le da a la palabra prosperidad y dejar a un lado la idea
de que solamente tiene que ver con dinero y de que Dios quiere prosperarte y quiere que tengas una casa y 2 casas y 3 casas y ¿sabes qué? O sea, ¿puedes tener eso? Claro, ¿no? ¿Y Dios te lo puede dar? También, por supuesto que sí. Pero no eso quiere decir que eres alguien próspero de acuerdo a la palabra de Dios. Quizás de acuerdo al sistema de este mundo, sí, ¿no? Quizás de acuerdo al sistema de este mundo, sí, no, estás bien prosperado, se ve que Dios te ha bendecido. De repente la gente se confunde, ¿no? Y tiene esa idea, ese pensamiento, ¿no? Cómo Dios te ha prosperado, Dios se ha prosperado, ¿no? ¿Sabes qué? Puede alguien, un cristiano, estar en una congregación y tener mucho dinero y tener muchos bienes materiales, pero si ese cristiano no ha prosperado en su vida de oración, o sea, no ha tenido éxito en lo que ha emprendido, si ese cristiano no ha tenido éxito en el estudio de la palabra de Dios, si ese cristiano no ha tenido éxito en algo que emprendió, en alguna labor dentro de la congregación o de la iglesia, entonces, aunque tenga bienes materiales, aunque tenga mucho dinero, aunque tenga muchas cosas con las cuales poder contender,